Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, le contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado a la historia de la humanidad. Bienvenidos sean a este viernes en su primer episodio de Crímenes Atroces. Déjame una vez me presento, yo me llamo Santiago Quiroz, vivo aquí en Querétaro y bueno, lo que voy a hacer a continuación, esto no es nada similar a Leyendas Legendarias, voy a contar los casos de crímenes, ya sean asesinos en serie, ya sean otras cosas, asesinos en serie, ya sean secuestros, desapariciones o eventos que han marcado que se puede considerar como un crimen. Y bueno, hoy empezamos con este primer episodio y aquí va la introducción. Muchas veces creemos que los monstruos no existen, que son productos de nuestra imaginación y que nunca existirán en la vida real. Pero ¿qué tal si les dijera que sí existió un monstruo, uno que se escondía bajo la piel de una persona calmada y tranquila, que al final mató a 17 personas en una tranquila ciudad en los Estados Unidos? El asesino se volvió a ser popular gracias a que Netflix sacara una serie sobre su vida. Si ya saben de qué asesino estoy hablando, hoy les voy a contar el caso de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Muchos conoceremos a Jeffrey Dahmer por la famosa serie de Netflix Dahmer o Monster, como algunos quieren conocer. Y bueno, quiero aclarar que desde el principio, Crímenes Atroces no glorificamos estos actos delictivos, sino es más bien como prevenir y que la gente sepa de esto para evitar repetirlo, ya que existe la frase de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y bueno, comentamos esa historia. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Sus padres fueron Lionel Dahmer, quien era un químico, y Joyce Annette, que trabajaba como telegrafista. Dahmer, a diferencia de otros asesinos en serie, no tuvo una infancia traumática que fuera marcada por abusos o maltratos, sino que en varias fuentes aseguran que Dahmer era un niño mimado al que siempre le ponía atención. Pero la realidad era otra. Su padre se ausentaba de su casa debido a su trabajo como químico y su madre era una mujer hipocondríaca con depresión, exigía atención constante y pasaba cada vez más tiempo en la cama. Aquí ya empezamos más o menos bien. Sí, es que a diferencia de otros asesinos en serie que han sufrido algún abuso por parte de algún familiar, Dahmer era algo diferente. Digo, él fue una persona mimada, pero sí tenía un padre que se ausentaba, una madre que era hipocondriaca, y bueno, todo eso era el factor a lo que al final se convirtió en Dahmer. Además, se sabe que en una ocasión la madre intentó suicidarse con metropamato. Por consecuencia, los dos padres le prestaron poca atención a sus hijos en sus primeros años de edad. En la escuela primaria, Dahmer era considerado un niño tranquilo y tímido. De hecho, uno de sus profesores le llegó a detectar signos tempranos de abandono, por lo mismo de que su padre siempre se ausentaba y su madre tenía muchas enfermedades. Si los que me están escuchando no están viendo, si me están viendo en YouTube, estoy haciendo entre comillas, comillas. En 1966, la familia se mudó a Doylestown, Ohio, donde Joyce dio a luz en diciembre a su hermano David, nombre que el mismo Dahmer eligió. En ese mismo año, su padre se licenció y empezó a trabajar como químico analítico en la cercana Akron. Desde muy temprana edad, Dahmer manifestó su interés por los animales muertos, esto debido a que cuando tenía 4 años de edad, vio a su padre sacar huesos de animales debajo de su casa. Según su padre, él le emocionaba el ruido que hacían los huesos y lo ayudaba a buscar más y más huesos debajo y a los alrededores de su casa.
Aquí ya empezamos bien, porque al final esto se volvió constante en la vida criminal de Dahmer. Más adelante contaré su vida criminal. En 1968, la familia se mudó a un pequeño domicilio en el municipio de Bath, en el condado de Summit, Ohio. La casa se encontraba en un terreno de un acre y medio de bosque, con una pequeña cabaña a poca distancia en donde Dahmer comenzó a coleccionar insectos grandes como libélulas, polillas y esqueletos de animales pequeños como ardillas y tamias. No sé qué es una tamia. Algunos de estos restos se conservaron en frasco de formaldehído y se guardaron en la cabaña. De hecho, durante una cena en familia, Dahmer le preguntó a su padre si podía quedarse con los huesos de pollo. Su padre lo complació debido a que su hijo tenía esa curiosidad científica y le enseñó a cómo blanquear y conservar de forma segura los huesos de los animales. Algo que luego replicaría en su vida ya como asesino en serie activo. Más adelante veremos esto, la verdad, si su padre le hubiera enseñado, no sé, a jugar fútbol o a pescar otra cosa, no le enseñas a un niño cómo blanquear unos huesos. Pero bueno, Dahmer incorporó la técnica de conservación a su colección y también comenzó a recoger animales muertos o atropellados que diseccionaba y enterraba junto a la cabaña. Según comenta un amigo suyo, es que Dahmer tenía curiosidad de cómo eran los animales por dentro. De hecho, en 1975 decapitó el cadáver de un perro antes de clavar el cuerpo en un árbol y empalar el cráneo en un palo en el bosque detrás de su casa. ¡Wow! Eso sí está muy aterrador. Muchos asesinos desde temprana edad empiezan a maltratar animales. Hay casos como Kemper, como Bundy o otros casos de asesinos en serie que empiezan con este tipo de cosas, el de maltratar animales. En ese mismo año, su padre le enseñó a cómo conservar los huesos de los animales y su madre empezó a aumentar su consumo diario de meprovano, laxantes y píldoras para dormir, lo que minimizó aún más su contacto tangible con su marido y sus hijos. A los 14 años de edad, en su primer año en el River High School en Ohio, Dahmer era visto como una persona que posiblemente tenía el síndrome de Asperger. A esa edad empezó a beber cerveza y alcoholes fuerte a toda hora. Incluso ocultaba con frecuencia en su chamarra para llevarlo a la escuela. O sea, este tipo pudo ser latinoamericano. A la escuela, un compañero le preguntó el por qué bebía en horarios de clases y él simplemente respondió lo siguiente, de que era su medicina. Típico caso de alcoholismo agudo. Era poco comunicativo y en ese primer año, pero él era visto como una persona muy educada y muy inteligente, pero con notas a medias, además de que era un gran jugador de tenis y tocó brevemente en la banda de la escuela. De hecho, entre sus compañeros en la escuela, Dahmer se convirtió en una especie de payaso de la clase que a menudo organizaba bromas que se llevó a conocer como hacer un Dahmer, que incluían en bailar y simular ataques epilépticos o parálisis cerebral, ya sea en la escuela o en tiendas locales. De hecho, esto es oficial, hacía estas payasadas por dinero para comprar alcohol. Uy. Llegado a la pubertad, Dahmer descubrió su homosexualidad y nunca se lo contó a sus padres. De hecho, tuvo una breve relación con otro adolescente, aunque nunca tuvieron relaciones sexuales. Según cuenta Dahmer, empezó a fantasear con dominar y controlar a su pareja de forma sumisa y sus fantasías masturbatorias evolucionaron gradualmente hasta centrarse en los pechos y torsos que fueron entrelazados con la disección. Cuando tenía 16 años, Dahmer concibió la fantasía de dejar inconsciente a un joven corredor que le resultaba atractivo y luego hacer uso sexual de su cuerpo. En una ocasión, Dahmer se escondió entre los arbustos con un bate de béisbol para acechar a este hombre. Sin embargo, ese día no se concretó porque no pasó por ahí. Aquí me doy cuenta de que si esta persona hubiera caminado hacia donde estaba Dahmer, se hubiera convertido en la primera víctima oficial. Pero bueno, ya más adelante veremos qué pasó con su primera víctima. En 1977, sus calificaciones empezaron a bajar
por lo que sus padres optaron por contratar un profesor particular con éxito limitado. En ese mismo año, en un intento de salvar su matrimonio, ellos asistieron a sesiones de asesoramiento, sin embargo, siguieron discutiendo con frecuencia. Lionel descubrió que Joyce había tenido una breve aventura en septiembre del 77. Y al final, ambos decidieron divorciarse y Lionel se marchó a su casa en 1978 y se trasladó a un motel en North Cleveland, Madison Road. En mayo del 78, Dahmer, anoten esta fecha, 78, Dahmer se graduó de la escuela e incluso como dato curioso, en el anuario escolar apareció en todas las fotos sin que esté con su grupo. Logró hacer esto ya que el fotógrafo era amigo suyo. Unas semanas después de su graduación, uno de sus profesores lo encontró bebiendo en el estacionamiento y lo amenazó con denunciar al director. Pero Dahmer le informó al profe que tenía problemas en casa y algo que el profesor lo dejó. O sea, como cualquier colegio en particular, un profesor, pues, al saber de estos casos, no puede hacer nada al respecto. En esa primavera, Joyce y David se trasladaron de la casa familiar para vivir con unos parientes en Chippewa Falls, Wisconsin. Aunque Dahmer, que recién cumplió los 18 años, se quedó en casa, según cuenta, el divorcio de sus padres finalizó el 24 de julio de 1978 y en consecuencia a Joyce se le concedió la custodia de su hijo menor y el pago de una pensión alimenticia. Ahora sí, vamos a empezar con el primer asesinato de Dahmer. Dahmer cometió su primer asesinato el 18 de junio de 1978, por eso les dije que guardaran ese año de 1978, exactamente 3 semanas después de su graduación. Dahmer recogió a Stephen Mark, de 19 años, que estaba haciendo autostop o pedir ride, como se hacía antes, con el objetivo de ir a un concierto de rock en Chippewa Lark Park. Dahmer atrajo al joven a su casa con el pretexto de beber, a lo cual él aceptó. Según en palabras de Dahmer, la visión de Hicks con el pecho desnudo de pie al lado de la carretera despertó sus sentimientos sexuales, aunque cuando Hicks empezó a hablar de chicas y sabía que cualquier insinuación sexual que hiciera sería rechazada. Tras varias horas de hablar, beber y escuchar música, Hicks quería irse, pero Dahmer no quería que se fuera. Así que Dahmer, escuchen esto porque más adelante sería la forma final de Dahmer. Dahmer agarró una mancuerna de 10 libras, que son 4.5 kilogramos, y lo golpeó 2 veces por atrás mientras Hicks estaba sentado en una silla cuando cayó inconscientemente. Dahmer lo estranguló hasta la muerte con la barra de una mancuerna y luego lo despojó de su ropa y empezó a explorar el pecho de Hicks con sus manos, para luego tocarse mientras estaba sobre el cadáver. Aquí puse otra palabra, pero sí, no quiero que YouTube me desmonetice. Bueno, sé que voy empezando, pero no quiero que en un futuro el video se me desmonetice. A ver, perdón. Al día siguiente, Dahmer diseccionó el cuerpo de Hicks en su sótano para más tarde enterrar los restos en una tumba poco profunda en su patio trasero. Varias semanas después, desenterró los restos y separó la carne de los huesos para disolverlos en ácido y tirar posteriormente a la solución en el retrete, algo que haría más adelante. Respecto a los huesos, los trituró con un mazo y los esparció en el bosque que había detrás de su casa. De hecho, cuando fue a deshacerse de los restos de Hicks, la policía lo detuvo ya que viajaba en una carretera solitaria a altas horas de la noche. Cuando la policía preguntó por el mal olor que provenía de su auto, Dahmer dijo lo siguiente, citándolo: es basura. Por mi casa no hay ni un tiradero y el mal olor no me dejaba dormir. La policía lo dejó ir y Dahmer después se deshizo de los restos. De haberlo buscado más a fondo, seguramente Dahmer hubiera sido su debut y despedida como asesino. Bueno,
6 semanas después de cometer su primer asesinato, el padre de Dahmer y su prometida regresaron a su casa. En ese agosto, Dahmer entró en la Universidad Estatal de Ohio para especializarse en negocios. Solamente duró 3 meses debido a su bajo rendimiento académico, ya que se la pasaba bebiendo y curiosamente la única asignatura que tuvo éxito era en prácticas con tiro de rifle. ¿En qué universidad te enseñan tiro con rifle? A ver. Pero bueno, eso no es buena señal, pero bueno. En enero de 1979, Dahmer se enlistó en el ejército de los Estados Unidos y realizó entrenamiento básico en el fuerte McLean en Anniston, Alabama, antes de formarse como especialista médico en el fuerte Sam Houston en San Antonio, Texas, donde ocasionalmente fue reprendido por intoxicación y de hecho, en una ocasión, un caso de insubordinación hizo que todo su pelotón fuera castigado, lo que eventualmente recibió una paliza por parte de sus compañeros. Dahmer podría considerarse un asesino en serie del tipo ordenado. Y es normal que algunos asesinos en serie, pues, está el caso de David Berkowitz, el hijo de Sam, Dean Corll, el Candyman, o Juan Carlos, el monstruo de Catepec, se enlistaran en el ejército pues para más o menos evitar la sed de matar. Algo que normalmente puede pasar, aunque en algunos casos esa orden y disciplina no siempre ocurre. Bueno, el 13 de julio de 1979, Dahmer fue desplegado al en Bauholder, Alemania Occidental, donde sirvió como médico en el combate en el 2º Batallón del 68 Regimiento Blindado, 8ª División de Infantería, esto sí está muy largo, Infantería, en el primer año de servicio fue un soldado medio o ligeramente superior a la media. Debido a su abuso por el alcohol, su rendimiento se deterioró y en marzo de 1981 se le consideró inadecuado para el servicio militar y posteriormente fue dado de baja del ejército. El 24 de mayo de 1981 fue enviado a Fort Jackson, Carolina del Sur, para ser interrogado y se le proporcionó un boleto de avión para viajar a cualquier parte del país. Más tarde le dijo a la policía que sentía que no podía volver a casa para enfrentarse a su padre y optó por viajar a Miami Beach, Florida, y según en sus palabras, porque estaba cansado del frío. Eso se lo toma aparte. Eso. Intentó vivir por sus propios medios y trabajó en una Delicatessen, que no sé qué es eso, y alquiló una habitación en un motel. Sin embargo, gastó la mayor parte de su salario en alcohol, lo que provocó que de pronto fuera desalojado por falta de pago. Y al principio pasaba las tardes en la playa mientras seguía trabajando en una tienda de bocadillos, hasta que llamó por teléfono a su padre y le pidió volver a Ohio en septiembre de ese año. Tras su regreso, Dahmer vivió inicialmente con su padre y su madrastra e insistió que le pusieran a hacer diversas tareas para ocupar su tiempo en lo que encontrara trabajo. A este punto siguió bebiendo en exceso y 2 semanas después fue arrestado por embriaguez y alteración del orden público y en consecuencia se le puso una multa de $60 de ese tiempo y una condena de 10 días en la cárcel. Su padre trató sin éxito de desintoxicar a su hijo de beber alcohol. En diciembre del 81 lo enviaron a vivir con su abuela en West Allen, Wisconsin. Y él era el único familiar a quien le mostraba algún tipo de afecto. Se esperaba en este momento de que ella pudiera persuadir a Dahmer para que dejara de beber, encontrar un trabajo y viviera responsablemente. Algo que al final veremos más adelante que no fue así. Al principio, la convivencia de Dahmer con su abuela era amorosa. La acompañaba a la iglesia, realizaba tareas domésticas, buscaba activamente un trabajo y acaparó la mayoría de las reglas de su casa. Aunque seguía bebiendo y fumando. O sea, no sirvió para nada. A principios de 1982, Dahmer encontró un empleo en la como flebotomista en el Centro de Plasma Sanguíneo de Milwaukee.
donde solo estuvo 10 meses antes de ser despedido, en donde permaneció en paro durante más de 2 años, en los cuales vivió con el dinero que le daba su abuela antes de perder su empleo. Fue arrestado por exposición indecente el 8 de agosto de 1982 en el parque de la Feria Estatal de Wisconsin. Se le observó exponerse en el lado sur del Coliseo, en el que estaban presentes 25 personas, incluidas mujeres y niños. Y por este incidente fue condenado y multado por $50 más las costas judiciales. Eso está muy mal, la verdad. En enero del 85 fue contratado como mezclador en la fábrica de chocolate de Ambrosia, Milwaukee, donde trabajaba de 11 de la noche a 7 de la mañana y 6 noches a la semana, con los sábados siendo sus días libres. Poco después de que Dahmer encontrara este empleo, se produjo un incidente en el que otro hombre le hizo una proposición mientras estaba leyendo en la biblioteca pública de West Allis. El desconocido le dio una nota en la que le ofrecía realizar el sexo oral, propuesta que él rechazó, y el incidente despertó en su mente la fantasía de control y dominio que había desarrollado cuando él era adolescente, y comenzó a familiarizarse con bares, baños y las librerías gay de Milwaukee. También se robó un maniquí masculino de una tienda que lo utilizó como un muñeco sexual para su estimulación sexual, hasta que su abuela lo descubrió en su armario y le exigió que se deshiciera de él. O sea, Dahmer es conocido como un asesino de poder control. O sea, él no le interesaba tanto matar, él lo que quería era poseer. Y hay miles de asesinos que son de poder control. El caso más famoso es el de Ed Kemper, el de Coed Killer, o el asesino de las colegiadas, que ya hablaré de él en otro capítulo. De otro capítulo más adelante en este podcast. A finales de 1985, Dahmer empezó a frecuentar casas de baño que más tarde describió como lugares de relax. Pero durante sus encuentros sexuales se frustró al ver que sus parejas se movían durante el acto. Tras su detención, declaró lo siguiente: me entrené para ver a las personas como objetos de placer en lugar de como personas. Por ello, a partir de junio de 1986, administraba somníferos a sus parejas que les daba mediante licor con sedantes, para luego esperar que se durmieran para realizar diversos actos sexuales. Eso más adelante sería como él, digamos, asesinaba a sus víctimas. Para poder mantener un suministro adecuado de este medicamento, Dahmer informó a los médicos de que trabajaba por las noches y requería de las pastillas para ajustarse a ese horario. Después de unos 12 casos de este tipo, la administración de los baños revocó su membresía y en consecuencia empezó a utilizar las habitaciones de los hoteles. Después de que se le revocara su membresía de la casa de baños, leyó un informe en un periódico sobre el próximo funeral de un hombre de 18 años, por lo que concibió la idea de robarse el cadáver recién enterrado y llevárselo a su casa. Según en palabras de Dahmer, intentó desenterrar el ataúd del suelo, pero encontró el suelo demasiado duro y abandonó su plan. El 8 de septiembre de 1986 fue arrestado por un cargo de conducta lasciva y lujuriosa por tocamiento en presencia de 2 niños de 12 años de edad, mientras se encontraba cerca del río Kinkikink. Está horrible ese nombre. Al principio afirmó que solo estaba orinando sin saber que había testigo, pero pronto admitiría el delito. Se le cambió el cargo por conducta desordenada y el 10 de marzo de 1987 se le sentenció a 1 año de libertad condicional con instrucciones adicionales de someterse a terapia. Sin saberlo, la justicia de Estados Unidos cometería un grave error, que veremos más adelante. Algo que nunca hizo. Y el 20 de noviembre de 1987, 20 de noviembre del 87,
aún vivía con su abuela en West Alice y conoció en un bar a Steve Tuomi, un hombre de 25 años de edad oriundo de Ontonagon, Michigan, y lo convenció para que fueran al hotel Ambassador de Milwaukee, donde alquiló la hoy infame habitación 507 por esa noche. Según Dahmer, no tenía ninguna intención de asesinar a Tuomi, sino que pretendía simplemente drogarlo y acostarse a su lado para explorar su cuerpo. A la mañana siguiente, Dahmer despertó y encontró a Tuomi tumbado debajo de él en la cama, con el pecho aplastado y con moretones. Además, le salía sangre de la comisura de la boca y puños con un antebrazo de Dahmer que estaba amoratados. Según su declaración, dijo: "No recuerdo haber matado a Tumosi, y que no podría creer lo que esto hubiera ocurrido". Dahmer se deshizo del cuerpo metiéndolo en una maleta y lo llevó a casa de su abuela. Semana después, separó la cabeza, brazos y piernas del torso, fileteó los huesos antes de cortar la carne en trozos para manipularlos, colocar la carne en bolsas de basura, envolvió los huesos en una sábana y los hizo astillas con un mazo. Le llevó aproximadamente 2 horas en desmembrar y posteriormente se deshizo del cuerpo excepto de la cabeza. Dahmer conservó la cabeza de Tumosi durante 2 semanas. La conservó envolviéndola en una manta para luego hervirla en una mezcla de Soilex, que era un detergente industrial a base de basicida, y lejía, en un esfuerzo de conservar el cráneo, que luego utilizó como estímulo para tocarse. ¿Ok? Finalmente el cráneo se volvió demasiado frágil en el proceso de blanqueo, por lo que Dahmer lo pulverizó y se deshizo de él. Tras el asesinato de Tuomi, Dahmer comenzó a buscar víctimas, en la mayoría de las cuales se encontraban en varios gays cerca de ellos, y a las que solía atraer a la casa de su abuela para posteriormente con trilazón o temazepam, antes o después de mantener relaciones sexuales con ellas, y después dejarlos inconsciente a su víctima con somníferos para luego matarlos por estrangulamiento. Y un dato muy curioso que no puse en esta investigación, pero que quisiera comentarlo. Dahmer no le gustaba tanto matar. Él se tenía que drogarse o estar demasiado borracho porque él aborrecía matar. Perdón. Bueno. 2 meses después de cometer su segundo asesinato, conoció a James Dockstader, un prostituto nativo americano de 14 años de edad. Lo llevó a la casa de su abuela ofreciéndole $50 de ese tiempo para posar desnudo para unas fotos. Ellos mantuvieron relaciones sexuales antes de que Dahmer drogara a Dockstader para después estrangularlo en el sótano. Dejarlo ahí durante una semana antes de desmembrarlo, una forma similar que hizo con Tuomi. Ya le he cambiado 5 veces el nombre, perdonen. Se deshizo del resto, excepto de su cadáver, trasladándolo a un contenedor de basura, exceptuando el cráneo que hirvió y limpió en lejía. Aquí más adelante sabremos el por qué conservaba los cráneos de sus víctimas. Eso lo sabremos al final, cuando es capturado. Su cuarto asesinato fue el 24 de marzo de 1988, y conociendo en un bar gay llamado The Phoenix, conoció a Richard Guerrero, un hombre bisexual de 22 años de edad, y lo trajo a la casa de su abuela, incentivándolo con $50 para pasar la noche con él. Y a continuación, Dahmer repitió su mismo procedimiento. Drogó a Guerrero con somníferos, lo estranguló con una correa de cuero para posteriormente practicar sexo oral con el cadáver. O como dirían en leyendas legendarias, necrofilia.
24 horas después de asesinarlo, Dahmer desmembró el cuerpo, lo tiró de nuevo, tiró los restos a la basura y conservó el cráneo para después de varios meses pulverizarlo. El 23 de abril de ese año, Dahmer atrajo a otro joven a su casa, identidad que intenté buscar pero no encontré. Pero para este punto, después de que lo drogó con un café, la pareja escuchó a la abuela de Dahmer preguntando y citándola: ¿eres tú, Jeff? Y aunque Dahmer respondió de una manera que hizo creer a su abuela que estaba solo, ella observó que realmente no lo estaba. Por lo que Dahmer optó por no matar a esta víctima en particular, sino que esperó a que su abuela quedara inconsciente para llevarlo al Hospital General del Condado. O sea, en un punto, si la abuela no hubiera aparecido, ya estaríamos hablando de la quinta víctima de Dahmer. En septiembre del 88, la abuela de Dahmer le pidió que se mudara, gran medida por su forma de beber y su costumbre de llevar a jóvenes a su casa a altas horas de la noche y por los malos olores que ocasionalmente emanaba del sótano y el garage. A lo que él aceptó y encontró un departamento en el 808 del 24 North Street y se trasladó a su nueva residencia, el cual se trasladó el 25 de septiembre en ese año. 2 días después de mudarse, conoció a Kenson Sintasfon, un jovencito de tan solo 13 años de edad, del cual lo drogó y abusó sexualmente en su departamento con la promesa de fotografiarlo desnudo. Por este crimen, Dahmer fue arrestado y pasó un año en prisión. Su padre, Lionel, contrató a Gerald Boyle, un abogado, para que defendiera a su hijo, y a petición de Doyle, Dahmer se sometió a una serie de evaluaciones psicológicas antes de sus próximas audiencias judiciales que revelaron que Dahmer albergaba profundos sentimientos de alineación. En una segunda evaluación que se le hizo 2 meses después, reveló que Dahmer era un individuo impulsivo, desconfiado de los demás y consternado por su falta de logros en la vida. Según su agente de libertad condicional, también hizo referencia a un diagnóstico en 1987, según el cual Dahmer sufrió un trastorno esquizoide de la personalidad para presentarlo al tribunal. Caso que nunca se demostró porque no es cierto. El 30 de enero de 1989, Dahmer fue declarado culpable de los cargos de agresión sexual en segundo grado y de seducir a un niño con fines inmorales, aunque su sentencia fue suspendida hasta mayo. El 20 de marzo, Dahmer se ausentó 10 días de su trabajo en semana, durante los cuales se trasladó nuevamente a la casa de su abuela. 2 meses después de su condena y 2 meses antes de su sentencia por agresión sexual, Dahmer asesinó a Anthony Sears, un aspirante a modelo mestizo de 24 años de edad que conoció en un bar gay el 25 de marzo de 1989. Según palabras de Dahmer, dijo que en esta ocasión en particular no buscaba cometer un crimen. Sin embargo, poco antes de la hora de cierre de esa noche, Sears simplemente empezó a hablar conmigo. Dahmer lo atrajo a la casa de su abuela, donde lo drogó y lo estranguló. A la mañana siguiente, colocó el cadáver en la bañera de su abuela, donde lo decapitó antes de intentar desollarlo, despojó la carne del cuerpo y pulverizó los huesos y los tiró a la basura. Según en palabras de Dahmer, dijo, Sears le resultaba excepcionalmente atractivo. Y de hecho, fue la primera víctima de la que conversó de forma permanente, conservó de forma permanente alguna parte de su cuerpo.
conservando en acetona la cabeza y sus genitales y los guardó en una caja de madera que luego lo colocó en su casillero de trabajo para luego ser llevada nuevamente a su nueva residencia, donde los guardó en el refrigerador. Guarde este dato, guardó los genitales y la cabeza en el refrigerador, porque esto es una de las cosas que encontraron los investigadores al momento de su aprehensión. El 23 de mayo de 1989, Dahmer fue condenado a 5 años de libertad condicional y a uno de reclusión en un centro penitenciario con permiso para trabajar a fin de que pudiera conservar su empleo. Perdón. También se le exigió que se registrara como delincuente sexual y 2 meses antes de su salida programada del campo del trabajo, Dahmer salió de este régimen debido al inicio de su libertad condicional de 5 años. Y al ser liberado, se trasladó temporalmente a la casa de su abuela en West Valley, nuevamente, y en mayo de 1990 se mudó a los apartamentos Oxford, situado en el 25 de North Street en Milwaukee, edificio que ahorita se encuentra vacío vacío y abandonado. Bueno, creo que sí hay gente viviendo, pero desconozco. Si hay alguien que vive en Milwaukee y conoce esa calle y esos edificios, por favor pueden decírmelo, por favor díganmelo. El apartamento se encontraba cerca de su lugar de trabajo, estaba amueblado y por tan solo $300 de ese tiempo incluían todas las facturas excepto la electricidad. Algo aquí en México como cuando estás rentado, todavía tienes incluidos los servicios, pero tú pagas ciertas cosas, como en tu internet. Eso es más o menos como en México. La liberación de Dahmer fue la peor decisión del cual tiempo después, en los siguientes meses, se arrepentirían. Porque el 20 de mayo de 1990, Dahmer conoció a Raymond Smith, un trabajador sexual de 32 años, que era también conocido como Ricky Biggs. Igual utilizó su misma técnica. Lo atrajo con dinero para que lo fotografiara desnudo. Y de la misma forma en la que mató a sus anteriores víctimas, lo drogó poniendo pastillas para dormir en su bebida y más tarde lo estranguló en el suelo de su cocina. E hizo luego el mismo procedimiento de desmembrar y demás cosas. Un mes después, el 14 de junio de 1990, asesinó a Edward Smith de 27 años de edad. Curiosamente, Smith conocía a Dahmer desde hace tiempo atrás, incluso había tratado de ser amigos. Pero tristemente, Dahmer lo asesinó y más tarde disolvió su esqueleto en ácido. Pobre hombre. Su novena víctima llegó el 2 de septiembre de 1990 y en una librería conoció a Ernest Miller, un bailarín de tan solo 22 años de edad, y según sus declaraciones de Dahmer, sintió una fuerte atracción al físico de Miller. Dahmer le cortó la arteria carótida, que creo que es la del cuello. No sé, no soy experto en medicina, pero creo que es la del cuello, la carótida. No sé si hay alguien experto en medicina, pueden decirme cuál es la carótida. Le cortó la arteria carótida y más tarde lo estranguló en la tina del baño con su cuerpo. Dahmer aquí empezó a cometer canibalismo y además de conservar su esqueleto. Aquí empezó su canibalismo. Y bueno, algo que no puse en esta investigación es que Dahmer no consumía carne de gente tatuada, lo cual es ilógico, pero investigando un poco, en la cultura de los caníbales, ellos nunca han consumido gente con tatuajes, ya que según en sus palabras dicen que la carne con tinta sabe horrible. No sé, nunca he querido probar carne con tinta, pero bueno. Bueno. Perdonen, es un hielo que me tragué. Ya, bueno, continuamos.
2 días después, el 24 de septiembre de 1990, conoció a David Thomas, de 23 años de edad. Dahmer lo drogó con pastillas para dormir, puse aquí para morir, pero es dormir, perdonen, y lo estranguló. Luego Dahmer, en su declaración sobre qué opinaba de Thomas, dijo que Thomas no era su tipo, aunque de todos modos lo descuartizó y tomó fotos con una cámara Polaroid de todo su proceso. Tomen en cuenta también la Polaroid, que es prácticamente la cámara oficial de los asesinos, ya que como las Polaroid son esas cámaras, para jóvenes que me están escuchando o viendo, las Polaroid son estas cámaras que tomas una foto y instantáneamente te aparece la foto. Muy diferente a las que se usaba antes de rollo, porque a las de rollo tenías que llevarlas a revelar, y pues si eras asesino y llevabas una de esos rollos, pues ellos avisaban a la policía. Por eso es que ellos, los asesinos, y esto es un patrón, por eso los asesinos usan cámaras Polaroid. Pero bueno, la siguiente víctima del temible caníbal de Milwaukee fue el de Curtis Strowett, un joven de tan solo 17 años de edad que tuvo la mala suerte de conocer a Dahmer el 18 de febrero de 1991, y Dahmer lo llevó a Curtis a su departamento, donde lo drogó, esposó y estranguló antes de cortarlo en pedazos, conservando solamente el cráneo y las manos y los genitales. El 7 de abril de 1991, Dahmer conoció a Errol Lindsey, de 19 años de edad. Lindsey formó parte de los experimentos de Dahmer para conseguir al amante perfecto, en palabras de Dahmer, o zombies vivientes, como también se los conocía a este tipo de personas. Dahmer, y aquí, perdonen que voy a decir todo esto, así que si son sensibles, por favor, no escuchen lo que voy a decir en este momento. Dahmer le taladró un agujero en el cráneo, en el cráneo de Lindsey, y lo inyectó con ácido clorhídrico en su cerebro, cuando Errol todavía seguía despierto. Y se quejó de que le dolía mucho la cabeza, así que Dahmer decidió drogarlo y estrangularlo de nuevo hasta su muerte. Qué horrible todo esto. Cuando estuve escribiendo, no sentía ganas de vomitar. Bueno, continuamos. El 24 de mayo de 1990, Dahmer conoció en un bar gay a Anthony Hodges, de 31 años de edad, quien era sordo-mudo. Aquí ya estoy odiando de por sí ya odio a Dahmer, ya que asesinó a varias personas, pero ahora que mates a un sordo-mudo, ahora sí es para odiarlo más. Con el cual se comunicaba mediante mensajes escritos. En papel, no crean que en ese momento existían los mensajes de texto. Todavía es 1991. Dahmer lo llevó a su departamento con la promesa de darle dinero a cambio de que posara desnudo, y ahí lo estranguló hasta su muerte. Dahmer conservó el cuerpo de Hodges en su recámara por 3 días, y durante su desmembramiento, Dahmer aprovechó para tomar fotografías de todo el proceso. ¿Ok? Bueno, el 27 de mayo de 1991, Dahmer conoció a Conrad Sintansfon, de 14 años de edad, quien curiosamente fue el hermano de Kenson, el joven el cual Dahmer abusó sexualmente y por el cual fue condenado. Dahmer, volviendo a lo suyo, lo drogó, perforó un agujero en su cráneo y le inyectó ácido clorhídrico. Cuando Dahmer salió a comprar cervezas, Conrad despertó e intentó escapar y fue interceptado por Dahmer, unos policías y unos vecinos. Para este punto ya los vecinos se quejaban del mal olor que emulaba del departamento de Dahmer,
y siempre daban aviso a la policía, pero los policías nunca tomaron cartas en el asunto. Y bueno, este punto es horrible y de ahí me hace cuestionar el por qué la verdad la policía en Estados Unidos es la peor policía de todos. Bueno, cuando la policía llegó y fueron interrogados, Dahmer aseguró que Conarak era su amante y que estaba drogado. Así que los oficiales lo llevaron al departamento de Dahmer y al llegar lo inyectó nuevamente para de una vez acabar con la vida del menor. O sea, la razón del por qué Dahmer, la policía nunca hizo caso de estos informes es que había dos razones. Primero, de que Dahmer era una persona blanca y sus víctimas eran tanto de la comunidad afroamericana como gays. Y para este punto, el ser parte de la comunidad gay te hace invisible a la policía, tanto como víctima y como asesino. O sea, técnicamente eras invisible a la sociedad. Algo que luego suele pasar hoy en día, pero bueno, era otros tiempos, como diría. El 30 de junio de 1991, Dahmer conoció a Matt Turner, de 20 años de edad, en la parada de autobús de Chicago en el desfile del orgullo. Dahmer lo convenció de ir a su departamento para posar desnudo a cambio de dinero. Mismo modus operandi que ya tenía tanto tiempo haciéndolo. Ya en su departamento, Dahmer lo estranguló, lo desmembró y conservó la cabeza, el torso y los órganos internos de Matt. El 7 de julio de 1991, conoció en un bar gay de Chicago a Jeremiah Weinberger, de 23 años de edad. Dahmer lo convenció de ir con él a Milwaukee y en su departamento, Dahmer perforó 2 agujeros en el cráneo de Jeremiah para quemar su cerebro con agua hirviendo y, tristemente, Jeremiah murió con los ojos abiertos, lo que hizo que Dahmer lo definiera como excepcional. Uy, ya me da ganas de vomitar. Bueno, ya casi vamos a llegar al final de cuando atrapan a este desgraciado. Ya nomás nos faltan dos personas más, 2 víctimas mortales más, y ya seguimos a la persona que se libró de este monstruo. Bueno, el 15 de julio de 1991, Dahmer conoció a Oliver Lacy, un físico-culturista de 24 años de edad. Mismo procedimiento. Dahmer lo convenció de ir a su departamento para posar desnudo y en ese momento, mientras mantenían relaciones sexuales, Dahmer intentó drogar a Oliver con cloroformo y después de eso lo estranguló, luego lo destazó y con su cuerpo practicó necrofilia, o sea, sexo con el muerto. El 19 de junio de 1991, Dahmer conoció a Joseph Bradford, quien vivía con sus 3 hijos en Minnesota. Bradford, no Dahmer. Y espero por el amor de Dios que nunca haya una descendencia de Jeffrey Dahmer. Por favor, se los pido. Pero bueno. Vivía con sus 3 hijos en Minnesota, pero se encontraba en Milwaukee para buscar trabajo. Dahmer lo convenció de ir a su departamento, donde lo estranguló y luego desmembró su cuerpo, conservando su torso y cráneo en su congelador. O sea, si de por sí ya odio a Dahmer, ahora con estos asesinatos lo odio aún más. Pero bueno, no quiero hacer corajes, por eso digo que en un principio, el principio de este episodio, yo y Crímenes Atroces no condenamos, no alabamos y glorificamos estos actos. Y un dato que se me olvidó omitirles. También Dahmer era amante de la cocina, ya que luego les ofrecía a sus vecinos sándwiches, que si han visto la serie de Dahmer, a una vecina le ofrece
le ofrece un sándwich, pero la vecina, sin saber que el sándwich tenía el resto de sus víctimas. Digo, tenía carne de sus víctimas ese sándwich. Pero como diría el dicho, todo lo que sube eventualmente tiene que bajar, tiene que bajar, perdón. O sea, lo que uno empieza, en algún momento se tiene que terminar. Y el 22 de julio de 1991, Dahmer llevó a Tracy Edwards a su departamento para que se convirtiera en su nueva víctima. Pero en un momento de descuido, Edwards logró escapar esposado y acudió a la policía para denunciar a Dahmer. La policía acompañó a Edwards a la casa de Jeffrey Dahmer, y al revisar más a fondo, o sea, entraron y revisaron el departamento, encontraron fotografías de cadáveres, y en un intento, Dahmer en ese momento intentó escapar, pero fue detenido en ese mismo instante. Ahora, como lo comenté anterior, aquí va la razón, es el por qué la policía no hizo nada. Antes de su arresto, la policía había recibido constantemente llamadas de los vecinos de Dahmer, pero nunca actuaron. Y en las varias ocasiones que pudieron arrestarlo, pero por causa de negligencia y porque la mayoría de las víctimas era hacia la comunidad afroamericana, por lo que ellos no se les hacía sospechoso un hombre blanco que vivía en una zona afroamericana cometiera tantos crímenes. Aquí quiero aclarar un punto. Todos los asesinos en serie tienen un patrón, y es la que ellos conscientemente buscan. Todas sus víctimas son personas de comunidades vulnerables. En este caso están los afroamericanos, la gente sin hogar o los hombres, las prostitutas o menores de edad que viven en una zona marginal. Tal es el caso de Dean Core o de Candyman, que él buscaba a sus víctimas en un lugar llamado de Houston Heights, en Texas, porque era un barrio en el que constantemente había reportes de niños que escapaban de casa, y además porque eran gays, como ya lo mencioné en su momento. Pero bueno, de hecho, los oficiales John Balserac y Joseph Gabrich, los policías que le devolvieron a Dahmer su víctima, fueron dados de baja de la policía, pero ellos apelaron y fueron recorporados. De hecho, investigando poco a poco, descubrí que estos policías siguen laborando con la policía en Milwaukee. Los que devolvieron la víctima de Dahmer todavía siguen en la policía. Por eso, si en algún momento he dicho que la policía aquí en México es horrible, la de Estados Unidos es peor todavía. También en que ignoraron las múltiples denuncias hechas por Glenda Cleveland. Quienes han visto la serie, es esta señora que sí existió y no fue parte de un personaje inventado para meter drama a la serie. Fue la que constantemente llamaba a la policía por lo que ocurría con Dahmer, pero nunca le hicieron caso hasta luego del arresto de Dahmer. Ella fue condecorada con una placa y fue reconocida, hasta su muerte en 2009. De hecho, en palabras de la actriz que interpreta precisamente a Glenda, dijo que Glenda se merecía algo más que una simple placa. Y yo estoy de acuerdo con ella, ya que ella fue la héroe de esta historia, que fue la que constantemente le pedía apoyo a la policía para denunciar a este animal. No le puedo decir persona, ya que ahora ya lo considero un animal, pero bueno. Durante el allanamiento, los policías, médicos forenses y reporteros encontraron lo que ellos describieron como una verdadera película de terror, ya que encontraron, y anoten lo que encontraron. Encontraron cuchillos,
sierras, martillos, taladros, así como fotos detallando el proceso de desmembramiento de los cuerpos, y en su refrigerador encontraron una cabeza humana, 2 bolsas con un corazón y unos genitales. Y en un cajón encontraron un esqueleto completo, limpiado con cloro, un cuero cabelludo disecado, y encontraron un tambo de 260 litros rellenos de ácido con 3 torsos y partes humanas. Una cosa pero eso, algo que puedo decir de Dahmer, a pesar de que encontraron estas cosas horribles en su departamento, vi fotos de escenas de crimen y él tenía una pecera muy linda, la verdad. Digo, fuera de que era un asesino en serie, tengo que de reconocer que él tenía buen gusto para la decoración. Y bueno, comparando este caso de todo lo que encontraron, puedo compararlo con el caso de Ed Gein. No sé si lo ubican, ya de él contaré más adelante en este podcast. Bueno, Ed Gein es considerado asesino en serie, pero no es prácticamente un asesino en serie porque solamente mató a 2 víctimas. Pero cuando ellos allanaron su casa, encontraron cráneos, piel usada, muebles hechas con piel humana, máscaras, vulvas, entre otras cosas. Si quieren que hable de Ed Gein, por favor díganmelo en los comentarios, porque sería un capítulo interesante y un asesino interesante que puedan aprender, ya que de Ed Gein se inspiraron para crear a 2 personajes icónicos del cine de terror. Cuando llegue el capítulo sobre Ed Gein, les comentaré de cuáles fueron. Bueno, ahora volvamos a la historia. Volvamos a la historia, vaya. En 1992, Dahmer fue llevado a juicio para que respondiera por sus crímenes. Durante el juicio, varios de los familiares de las víctimas dieron su testimonio expresando así su dolor por haber perdido a su familiar a manos de Jeffrey Dahmer. De hecho, el testimonio que más impacto tuvo fue el de nada más y de nada menos que de Rita Isbell, la hermana de Errol Lindsay. Quienes han visto la serie de Dahmer, es la que luego enloquece e intenta atacar a Dahmer. Algo que podría ser ficción, pero en realidad pasó. Rita expresó su odio profundo hacia Dahmer, que incluso en un impulso de odio y dolor encaró al asesino. Pero Dahmer donde le llegó encaró al asesino Jeffrey Dahmer. Pero donde lo llegó a desear la muerte, pero Dahmer en ningún momento se inmutó. Y de hecho, un dato que omiten en la serie es que Dahmer, durante todo el juicio, no llegó a aportar sus característicos anteojos, ya que según sus palabras, no quería ver a ningún familiar de sus víctimas directamente a los ojos. Algo que si han visto la serie de Dahmer, algo que está completamente erróneo cuando hicieron la serie, es que ponen a Dahmer en el juicio con sus característicos lentes. O sea, el traje de prisión anaranjado, que es el vestuario más característico de Dahmer, sí está bien hecho. Pero el detalle está en los lentes. Busqué el juicio en YouTube, por allá aparece. Y vi que en ningún momento, y lo comparé con la serie, y en ningún momento en el juicio real y en el juicio de la serie, Dahmer nunca usó sus lentes. Pero bueno. Luego de un largo proceso, Dahmer fue declarado culpable y fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas y fue enviado al Columbia Correctional Institute en Portage, Wisconsin. En un principio se habló de que se declarara inocente por causa de demencia y fuera enviado a un hospital psiquiátrico. Pero no fue así, ya que el jurado lo declaró mentalmente sano. Aunque antes de su sentencia fue entrevistado por el agente del FBI, Robert Key Ressler,
quienes han visto Mindhunter, fue el legendario compañero de John Douglas, quienes fueron los primeros en hacer los perfiles psicológicos de los asesinos en series. Por favor, les recomiendo ver Mindhunter, que es una serie buenísima, la verdad. Se los recomiendo. Bueno, Robert K. Ressler dijo que Dahmer no podía quedar en libertad, pero debería de estar en un hospital psiquiátrico y no en una cárcel común. Algo que el jurado le importó 70 hectáreas de pura madre y lo enviaron a una cárcel común. Volviendo a Ed Gein, él fue declarado inocente por razones de locura y fue enviado a un hospital psiquiátrico, pero Dahmer es un caso aparte, ya que él fue declarado culpable. Bueno, durante la estancia de Dahmer en prisión, pasó varios meses aislado, aunque se le permitió que comiera con los demás presos y realizara tareas de limpieza, eso sí, en compañía de varios guardias. También llegó a estar enfermo en la cárcel y constantemente recibía cartas de admiradores en la que le pedían un autógrafo y le decían lo guapo que estaba. Esto con muchos asesinos han pasado con Richard Ramírez, Ted Bundy, Charles Manson. Cuando ellos eran considerados personas, digamos, sanas y personas buenas, ellos recibían constantemente halagos y regalos de fans. De hecho, investigando un poco esa conducta, se le conoce como hibrostofilia, que es cuando una persona se siente atraída por alguien que comete este tipo de cosas. Pero bueno, aquí vamos a un punto muy curioso en la historia de Jeffrey Dahmer. Dahmer se volvió cristiano y fue bautizado en prisión. Y esto, dirán que esto fue ficción cuando salió la serie de Dahmer, pero fue real. Dahmer fue bautizado el 10 de mayo de 1994. Curiosamente, en ese día, en el centro correccional de Stateville, en Illinois, fue ejecutado el famoso asesino en serie John Wayne Gacy, mejor conocido como el payaso asesino. Pero no solo eso, que mientras era la ejecución de Gacy y el bautizo de Jeffrey Dahmer, hubo un eclipse solar en ese momento. Algo que si han visto la serie pasa y algunos dirán, es que es pura mentira que pusieron para hacer más dramática la serie. No, investigué un poco y en verdad sí hubo un eclipse solar al momento tanto de la ejecución de Gacy como del bautizo de Dahmer. Pero bueno, Dahmer llevaba una vida tranquila en prisión, pero todo terminó el 28 de noviembre de 1994. Mientras Dahmer estaba realizando tareas de limpieza en el gimnasio de la prisión, estaba en compañía de Christopher Scarver. Anoten este nombre, que luego en algún punto se volvió el héroe de esta historia. Christopher Scarver, un esquizofrénico afroamericano, y de Jesse Anderson, quien había asesinado a su esposa y culpado por un hombre negro. Durante esta trifulca, Scarver, quien en algún punto de su confesión el por qué asesinó a Dahmer, según se dice, Scarver ya había leído, ya sabía quién era Jeffrey Dahmer, entonces en algún momento quiso buscar a Dahmer para, pues, atacarlo. Digo, no me extrañaría que una persona afroamericana atacara a una persona que asesinó a afroamericanos, perdón. Pero otro hielo, perdón. En esa trifulca, Scarver, además de asesinar a Anderson, golpeó en reiteradas ocasiones a Dahmer en la cabeza con una barra de mancuerna. Curiosamente, esta misma forma en la que asesinaron a Jeffrey Dahmer fue la misma forma en la que Dahmer asesinó a su primera víctima. Dahmer murió de camino al hospital y cuando se le preguntó a Scarver el por qué asesinó a Dahmer, dijo lo siguiente: Dios
me dijo que lo hiciera. Y eso dijo, y se dice que Scraver había leído en el periódico la noticia sobre las atrocidades cometidas por Dahmer. Así que guardó un recorte de él y luego lo usó para confrontar a Dahmer antes del altercado. Y bueno, Jeffrey Dahmer fue muerto, ya falleció. Christopher Scraver sigue en prisión. La que pudo ser su última víctima, vive una vida tranquila en no sé dónde. Pero bueno, así se concluye esta historia. No sin antes quiero decir esto. Dice lo siguiente: el legado de Jeffrey Dahmer ha sobrevivido a lo largo de los años, ya que se han hecho documentales, películas y series sobre su vida y sus crímenes. Recientemente, en el 2022, la famosa plataforma de streaming Netflix sacó una miniserie sobre la vida y los crímenes de Dahmer. Serie que fue muy controversial debido a las quejas de los familiares de las víctimas de Dahmer y que la serie hizo que Dahmer se volviera una figura glorificada a tal grado que miles de personas vendían mercancía con la imagen de Dahmer e incluso hubo disfraces de este famoso asesino. No sé si recuerdan que hubo un escándalo que un familiar de la víctima de Dahmer pidió que nadie usara el disfraz del asesino de su hijo, ya que le parecía, y para este caso yo estoy de acuerdo. O sea, si van a hacer la serie o película de un asesino o de un criminal, no lo hagan con la intención de volver al victimario en víctima. Por favor, no lo hagan. Es de muy mal gusto y nunca sabrán si existe a una persona que todavía tenga el dolor de haber perdido a ese familiar. Pero bueno, eso es un punto de vista. Y con esto concluimos la infame historia de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, que espero que se pudra en el infierno junto con los demás asesinos, y espero, por el amor de Dios, que personas como él no existan en nuestra sociedad. Y quiero decirles al final, como ya lo dije en un principio, yo no glorifico ni digo que esto fuera que Dahmer fue una persona buena. Al contrario, fue un monstruo y que espero que en algún momento su legado fuera borrado, aunque es imposible porque fue una figura mediática. Pero espero que en algún futuro la sociedad se dé cuenta que personas como Dahmer no deberían de estar libres y no deberían quedar impunes. Pero tristemente esto sigue pasando a pesar de que ya existen nuevas leyes y demás. Bueno, con esto concluyo el episodio de hoy. Los espero el siguiente viernes. No sin antes decirle que me pueden seguir en mis redes personales como @santiqs99, tanto en Instagram como en Twitter. Y próximamente sacaré las redes sociales oficiales del podcast Crímenes Atroces, en la que ahí puedan checar cuando saco un nuevo capítulo, ahí subiré fotografías relacionadas con las historias que cuento. Y bueno, con esto concluyo. Gracias por acompañarme en este primer episodio de Crímenes Atroces. Los espero el siguiente viernes. Hasta la próxima. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.